Muy buenos días para todos y para todas, chicos. En este video vamos a explicar uno de los ejercicios del módulo sobre la ley de las presiones parciales. Yo creo que a todos nos quedó muy claro que la ley de la presión parcial que dice Dalton básicamente nos explica cómo hallar la presión total de una mezcla de gases, ¿cierto que sí? Se supone que si en un recipiente tenemos una mezcla de diferentes gases, la presión total del sistema, pues va a ser la suma de las presiones de cada gas, ¿correcto? Entonces, si en este recipiente, en un solo recipiente, mezcláramos oxígeno y nitrógeno, como vemos aquí en la imagen, entonces la presión total del sistema va a ser la suma de la presión del oxígeno más la suma de la presión del nitrógeno, y ahí obtendremos la presión total. Ese es el primer postulado, pues, que me dice el señor Dalton en los gases. Sin embargo, también puede ocurrir que nos den una presión total o que nos den la presión de cada gas y aún así en el ejercicio nos pidan hallar las presiones parciales, es decir, esta vez no presiones totales, sino presiones parciales. Para ello es necesario utilizar la fórmula de la fracción molar de un gas. ¿Cuál es esa fórmula? La que vemos aquí en pantalla. ¿Listo? La fracción molar de un gas es igual a los moles del gas dividido las moles totales de ese gas. ¿Listo? Miren muy bien, moles, moles. Bien. Y luego de tener la fracción molar de ese gas de interés para hallar la presión parcial, entonces, ¿qué es lo que se hace? La presión parcial sería igual a la fracción molar del gas por la presión total de los gases. Entonces ya vamos a ver cómo se aplican estas fórmulas. Este es el ejercicio que aparece en la página 245, el último ejercicio que dice chequea tu conocimiento. Bien, entonces dice, se tiene en un recipiente de 2,6 gramos de oxígeno a 45 milímetros de mercurio, 3,7 gramos de nitrógeno a 87 torr y 8,6 moles de hidrógeno a 450 torr. Hallar la presión parcial de cada gas y la presión total ejercida de la mezcla de todos los gases. Bien, entonces como siempre lo que yo debo hacer es primero anotar los datos. Entonces se tiene en un recipiente 2,6 gramos de oxígeno. Entonces para poder hallar las presiones parciales yo represento con una X y en la parte de abajo de la X pues escribo el elemento. Y escribo el dato del gas 1, que es el oxígeno. Dice que hay 2,6 gramos de oxígeno a una presión de 45 milímetros de mercurio. Ahora el gas 2, en este caso es nitrógeno, X, N2. Me dice que hay 3,7 gramos de nitrógeno a 87 torr. Y finalmente el gas 3, que me dice que es hidrógeno, y hay 8,6 moles de hidrógeno a una presión de 450 torr.
Entonces, lo primero que yo debo hacer luego de escribir los datos de cada uno de los gases es hallar la fracción molar de cada gas. Y la fracción molar es igual a las moles del gas dividido las moles totales de los gases. Aquí nos la pusieron un poquito complicada porque nos están dando los datos en gramos. Entonces, por ende, debemos pasar esos gramos a moles. Sería el primer paso que hay que realizar. Bien, si recordamos lo que vimos anteriormente, entonces debemos pasar los gramos a moles, pasar a moles los gramos. Entonces empezamos con el oxígeno. Nos dan 2,6 gramos de oxígeno, O2, entonces 32 gramos de O2 equivalen a una mol. ¿De dónde sale ese 32? Si ustedes buscan en la tabla periódica, el peso del oxígeno es 16. Y como hay 2 moles de oxígeno, pues 16 por 2 va a ser 32. Hacemos ese cálculo en la calculadora, 2,6 por 1 dividido 32 y me dan las moles porque gramos con gramos se cancelan. Lo mismo para el nitrógeno, 3,7 gramos de nitrógeno, pasarlos a moles. Entonces, busco en la tabla periódica el peso del nitrógeno. El nitrógeno pesa 14, pero miren, como hay dos átomos de nitrógeno, entonces 14 por 2, 28. 28 gramos de nitrógeno equivalen a una mol. Hago el cálculo 3,7 por 1 dividido 28 y me da 0,13 moles porque gramos con gramos se cancelan. Se supone que eso lo venimos trabajando periodos anteriores, ¿no? Pasar los moles a gramos o bueno, o al revés. Eso se hace con el peso molecular de la tabla periódica, no se les olvide. Listo. Ya tengo las moles de este gas y de este gas. Estas no las hallo pues porque ya aquí el ejercicio afortunadamente me las está dando. Entonces por ese lado pues digamos que descansé. Ahora, el segundo paso va a ser unificar estas unidades de presión. No podemos tener milímetros de mercurio, torr. Recordemos que la unificación de esas unidades son las atmósferas, entonces debo pasar las presiones a atmósferas. Bien, y pasar de una unidad de presión a otra, pues ustedes también lo saben, haciendo la regla de 3 es muy sencillo. Entonces 45 milímetros de mercurio, sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Hacemos aquí la operación o la regla de 3, hacemos el cálculo y nos da el dato en atmósferas. Lo mismo, un torr, una atmósfera equivale a 760 torr. Cancelamos aquí los torr y nos da el resultado igualmente acá. Entonces ya tenemos todas las unidades iguales de presión, todas ya están en atmósferas. Bien, entonces ahora sí procedemos a hallar la fracción molar de cada uno de los gases. Entonces empezamos con el gas número 1. En este caso el gas número 1 era el oxígeno. ¿Listo? Dice que la fracción molar entonces es igual a las moles del gas número 1, nos devolvemos. Entonces vamos a buscar las moles del gas número 1. Recordemos que nos habían dado el dato en gramos y lo pasamos a moles. Entonces esas moles de oxígeno quedaron en 0,08 mol. 0,08 mol dividido las moles totales de los gases. ¿Cuáles serán esas moles totales de los gases? Entonces, la suma de las moles de los gases. 0,08 más 0,13 más 8,6. Listo, entonces al sumar esos datos de moles de cada gas, 0,08 más 0,13 más 8,6, el resultado que nos da es 8,81 mol. 8,81 mol. Ahora vamos con el gas número 2, el nitrógeno. Entonces,
¿cuántas moles obtuvimos de nitrógeno? Moles del gas. Nitrógeno, 0,13 moles. Entonces escribimos 0,13 moles. Dividido las moles totales, otra vez, las moles totales ya las sumamos y nos había dado 8,81. Y finalmente vamos con el hidrógeno. Entonces, ¿cuántas moles de hidrógeno nos habían dado? 8,6. 8,6 mol de hidrógeno dividido las moles totales, que eran 8,81. Y hacemos cada cálculo en nuestra calculadora. Hacemos este y este. Listo. Aquí hallé los datos en la calculadora. Entonces, en este punto, lo que tenemos es la fracción molar de cada uno de los gases que tenemos. Ahora sí, el paso final pues es hallar la presión parcial de cada gas utilizando esta formulita. Ya vamos a ver entonces cómo es que se aplica. Listo. Entonces, presión del gas 1. En este caso el gas 1 es el oxígeno. ¿Cierto que sí? Entonces, es igual a la fracción molar del gas. ¿Cuánto fue la fracción molar del oxígeno? 0,009 multiplicado por la presión total. ¿Cuál será la presión total? Recuerden que nosotros en el ejercicio nos daban las presiones de cada gas, ¿cierto que sí? Entonces, las pasamos todas a atmósferas para tener una sola unidad. La presión total, según la ley de Dalton, es la suma de todas las presiones. Entonces, 0,05, 0,11 y 0,59, la suma de esas tres me da la presión total. La suma de esos tres valores nos da 0,75. Entonces, presión total es 0,75 atmósferas. Bien, ahora vamos con el gas 2. La presión parcial del gas 2 es nitrógeno, ¿verdad? Entonces, la fracción molar del nitrógeno que nos dio fue 0,014. Por la presión total, que la presión total es 0,75 atmósferas. Y finalmente la presión parcial del gas 3, que es el hidrógeno. Entonces, la fracción molar del hidrógeno que obtuvimos fue 0,97 por la presión total, que es 0,75 atmósferas. Listo, ahora simplemente hago los respectivos cálculos en la calculadora. 0,09 por 0,75, 0,014 por 0,75 y 0,97 por 0,75. Aquí podemos ya observar los resultados y ese es el resultado final de las presiones parciales de cada uno de los gases. Las presiones totales pues ya las tenemos, ¿no? Sabemos que la presión total corresponde a 0,75 porque ya la habíamos hallado anteriormente ya que era la suma de todas las presiones. Bien, y acá tenemos las presiones parciales de cada gas. No es que sea complejo, solamente que este ejercicio nos puso bastantes trabas porque nos tocó pasar de gramos a moles y también nos tocó convertir las presiones todas a atmósferas. Hay ejercicios que nos dan ya todos los datos como los necesitamos, los datos en moles, las presiones en atmósferas y simplemente hay que hallar la fracción molar y finalmente pues hallar las presiones parciales. Todo eso pues aplicando finalmente estas dos formulitas. Primero la fracción molar del gas y finalmente pues la de las presiones parciales. ¿Listo, chicos?
Van a escribir el ejercicio entonces pues en el cuaderno, porque esta es la solución del ejercicio de la página 245.